Ok, lo que vamos a hacer ahora es pegar las piernas aquí, a la altura de la cadera. Ahorita después les explico cómo hice esto, pero primero vamos a pegar las piernas y con cuidado de que vean cómo está hecha, así, que eso vaya hacia arriba. Entonces, las pego y regreso. Ok, ya la pegué, ya pegué las piernitas. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es hacer como unas huellitas. Bueno, son como garras, como esta parte. ¿Sí? Entonces, voy a ensartar estambre negro. Y le voy a hacer un nudo grande. ¿Por qué le voy a poner garras? Porque es un alebrije que tiene cuerpo como de león. Y tiene cabeza de águila. Y vean, agarro 1, 2, 3. Y escondo, ¿no? Entonces vuelvo a pasar. Y vuelvo a pasar. Entonces me voy como a la mitad de la patita. Y paso 2 veces. No, creo que lo hice muy pequeño. Ok, entonces desbarato. Creo que tenía que agarrar más, más hileras. Ahí está. Ahí está. Entonces vuelvo a hacer el nudo. Y agarro 3, 4, 5, hasta acá. Ay, ay, sí le ensarto. Se me olvidó ensartar. Ok. 3, 4, 5. Aquí. Ay, perdón, es que me da risa. Entonces, me voy hasta acá y jalo. Y hago otra vez. Y me voy acá. Me voy hasta acá y jalo. Y la última. Ahí está. Y entonces, aquí en esta última hago esto. Ay, espérame, que con la cámara no. Ok, jalo y hago un remate. Y clavo y saco por otro lado. Ahí está. ¿Sí? Y así le van a hacer en las 4 patitas. Entonces, hago las otras 2 y miren cómo queda. ¿Sí? Yo lo estoy haciendo de 3, pero ustedes háganla como gusten, de 4 o un poquito más, pero así queda. Ok, miren, ya va quedando. Entonces, ahora vamos a hacer la colita. ¿Ok? Llevo una colita de este lado. Obvio que es por atrás, ¿verdad? Pero me refiero a que es más grande. Entonces, y después faltan las alas. Entonces, vamos a tejer la colita. Ok, yo escogí este color para hacer la colita. Y entonces vamos a hacer esto. Vamos a contar 7 cadenas. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. A ver, veamos, porque tengo que ir midiendo. 9. Sí, 9 cadenas y vamos a hacer esto. Más una. Entonces serían 10, pero en la segunda cadena vamos a hacer punto bajo.
Entonces vamos a tejer 4 puntos bajos, 3, 4 y un aumento. Y luego 4 puntos bajos. Perdón. Luego 4 puntos bajos. 1, 2, 3 y 4. ¿Ok? Luego voy a voltear el tejido. Entonces subo con una cadena y aquí mismo voy a, bueno, en este hoyito que sigue hago 1, 2, 3, 4, 5, y luego va un aumento, luego va 1, 2, 3, 4. Vean, va agarrando forma. Lo volteo. Subo con cadena. Entonces empiezo 1, 2, 3, 4, 5, 6 y el aumento. Entonces ya serían 2, 3, 4 y 5. ¿Sí? Y vean. Lo que podemos hacer es que marquen el aumento en donde va el aumento y ahí va a ir el otro aumento. Creo que es más fácil, en vez de que cuenten. Entonces la primera hagan de cuenta, son 4 puntos, un aumento. Luego otros 4 puntos bajos. Y le dan la marca en donde está el aumento y ya van y suben, miren. Subo con una cadena y tejo punto por punto sin contar, no hay bronca, no cuenten. Y aquí, después de la marca, va el aumento. Que bien que marqué mal, ¿eh? Yo lo marqué mal en la anterior. Hice el aumento y marco. Entonces, vean. De hecho, el mismo tejido se los va pidiendo. ¿Sí? Vean. Ahí va. Entonces, ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a cambiar el color. Voy a meter amarillo. ¿O qué meteremos? ¿Qué? Sí, meto amarillo. Entonces, hago una U. Hago el cambio en la quinta vuelta. Voy a cambiar el color. ¿Ok? Ahí está. Muy bien. Ahora, volteo el tejido. Subo con una cadena. Aquí, lo más recomendable es agarrar las 2 hileritas, los 2 hilitos, y esconderlos. Entonces empiezo. 1. Bueno, que no cuenten, para que salga más fácil. Y voy escondiendo, miren. Voy escondiendo las tiritas. Y aquí donde era el aumento, hago el otro es el aumento. Quito la marca y la subo. ¿Ya ven? Es más fácil. Y solito les va dando ¿dónde va el aumento? Miren. ¿Ok? Ahora lo volteo. Ay, perdón. Subo con cadena y hago otra vez. Punto por punto.
¿sí? Miren. Y luego viene el aumento. Aquí. Luego quito el marcador y lo subo. ¿Ok? Y sigo tejiendo. La combinación la pueden hacer como ustedes gusten. Yo, por ejemplo, ya hice 2 hileras, ¿no? De este tono. Entonces, voy a hacer esto. Voy a cambiar otra vez de color. Y ahora voy a meter el verde. Y entonces, es lo bueno del alebrije, que uno puede inventar las figuras, puede hacer la combinación de colores, o sea, no hay bronca, porque aquí se hacen así los alebrijes, tienen mucho color, tienen mucho, formas diferentes. Hay serpientes combinadas con patas de león, o sea, ahora sí que la imaginación es el límite. Entonces, vean, y otra vez, cambio, y voy a hacer 4 vueltas de este color y luego vuelvo a meter el amarillo. Como que voy a seguir un patrón, ¿sí? Pero no es necesario, se los vuelvo a decir, no es necesario. Yo lo quiero hacer así, pero ustedes pueden hacer la combinación que ustedes gusten, los colores que ustedes gusten. Entre más llamativo sea el color, queda más bonito el alebrije. Eso sí tiene, que los alebrijes tienen colores muy, pero muy llamativos. Creo que es algo característico de aquí de México, que utilizamos colores muy llamativos. Lo volteo y lo tejo. Entonces, así me voy a seguir hasta, ¿qué será? Llevo 4, 6, 8 vueltas, pues han de ser como 16 vueltas. Entonces, lo termino. Yo no le meto como 3 tonos. Hagan de cuenta, paso estos 4 vueltas de este color y vuelvo a meter amarillo. Y luego vuelvo a meter otro color. Y ya, con esa. Y ya tengo la cola del alebrije. Vean. ¿Verdad que está quedando bien? Entonces, lo tejo y regreso. Cualquier duda, por favor déjenlo en los comentarios y yo les trataré de ayudar lo más rápido posible. ¿Ok? Ok, vean. Ya le dejé así. Entonces hice 4 vueltas, 2 vueltas, 4 vueltas, 2 vueltas y 2 vueltas. Entonces yo ya voy a rematar. La pueden hacer el largo que ustedes gusten, ¿eh? Eso no hay problema. Entonces, esto lo voy a esconder con el hilo, con la aguja, perdónenme. Lo escondo. Bueno, sirve que les enseño cómo le hago yo. Para las que son nuevecitas en esto. Entonces yo lo voy enterrando aquí en la orilla. Pero es más fácil con la aguja porque ya pasa por lugarcitos que no cabe el gancho. Y vean, lo corto y ya no se les zafa. Lo mismo hacemos con pero como lo voy a pegar a las pompis del muñeco, miren, voy a agarrar el estambre del tono de este color. Corto y vamos a unir, ¿sale? Ese es al gusto también. Yo lo voy a unir de tal manera que esté como casi al ras del suelo, pero no tanto. Ok, vean, ya la pegué. Entonces, va a quedar así. ¿Ok? Ahora, vamos a hacer las alas. Ya hice las 4 patitas de que quedan como leoncito. Y entonces me faltan las alas. Vamos a hacerlas.
Ok, las voy a hacer creo que en rosa. Ok, no, ¿saben qué? Yo creo que en este tono. A ver si se ve bien. Entonces, vamos a hacer esto. A ver si me salen. Son 8 cadenas. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entonces, vamos a hacer esto. En la primera vuelta voy a tejer puro punto bajo, pero lo voy a empezar desde la segunda cadenita. 2, 3, 4, 5, 6 y 7. ¿Ok? Le doy vuelta y subo con una cadena. Entonces tejo 3 puntos bajos. 1, 2, 3 y un aumento. Luego otra vez 3 puntos bajos. 1, 2, 3. Ay, espérame. No le di bien. Ahí está. 3. Y luego voy a hacer 3 cadenas. Entonces, 1, 2, 3. Volteo el tejido. Luego tejo 2 puntos bajos. 1, 2. Y luego tejo 4 puntos bajos. Ah, no, 2 puntos bajos y 8 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. ¿Sale? Vean. Volteo en tejido. Subo con una cadena. 4 puntos bajos. 2. Ah, voy en la vuelta 4. 3, 4 y un aumento. Y luego 5 puntos bajos. 1, 2, 3, 4 y 5. Y luego 3 cadenas. 1, 2 y 3. Volteo el tejido. En la segunda cadena hago un punto bajo y en la tercera cadena otro punto bajo. Van 2 puntos bajos y tejo 11 puntos bajos. Si ven en los nones, en las vueltas sin par, es punto por punto. Y en las vueltas pares lleva un aumento en la mitad de la ala. ¿Ok? A ver, ahí vamos. Ahí voy, ahí voy. Luego volteo otra vez. Subo. Entonces, ahora van a hacer la vuelta 2, 4, 6. Son 6 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6 y el aumento. Y luego hago otros 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y hago 3 cadenas. 1, 2, 3. La volteo. Y luego aquí hago un punto bajo, 2 puntos bajos y luego hago 13 puntos bajos, 14, son 14 en la vuelta 7. ¿Sale? Entonces, punto por punto. No hay pierde. Y vean, ya está agarrando forma la ala. No las voy a hacer tan grandes porque se está viendo como curiosito mi alebrije. No lo estoy haciendo como realmente los hacen, sino yo le pongo mi toque de ternura. Entonces, volteo el tejido.
En la vuelta 8 vamos a hacer 8 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y un aumento. Y luego vamos a hacer 7 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. ¿Sale? Ahí va. Veamos. Vean. Vamos a hacer 2 vueltas más. Entonces hago 3 cadenas. 1, 2, 3. Volteo el tejido y hago 2 puntos bajos. 1, 2. Y luego voy a hacer, ¿qué serán? Si fueron 14, 18 puntos bajos, creo. A ver. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 y 17 puntos bajos. ¿Sí? Entonces ya quedó. Aquí, ¿qué voy a hacer? Voy a cambiar el color. Y voy a poner en tono de este. Ustedes los hacen como gusten, ¿eh? Las combinaciones o los quieren dejar de un solo color. No hay problema. Entonces hago la U, jalo y jalo acá abajo. Entonces hago el amarre y voy a hacer esto. Voy a hacer una cadenita y voy a hacer punto al medio punto, bueno, punto bajo alrededor de toda la ala. ¿Sí? Vean. Y voy escondiendo los hilitos. Entonces la termino y regreso. ¿Sí? Todo alrededor de la ala. Para que se vea bonita. ¿Ok? Y van a dejar mucho estambre para que, bueno, no mucho, pero algo para amarrar para coserla al cuerpo. ¿Sale? Entonces también escondo esta orillita, este hilito de aquí. Y vean. ¿Ok? La termino y regreso. Ok, vean. Ya quedó. Ya terminé la alita. Vamos a hacer la otra ala. Pero en el momento de hacer la orilla, yo les explico cómo hacerle. Entonces, regreso, hago lo naranja y regreso para explicarles cómo la vamos a orillar. Ok, vean. Terminé igual. Entonces, lo que les iba a explicar es que corto este estambre y voy a orillar. Entonces, pero tiene que quedarme así la ala. ¿Ya vieron? Tienen que ir encontradas. Entonces, agarro y uno el estambre. Jalo y hago un amarre. Ahí está. Ahí está. ¿Qué vamos a hacer? Hubiera empezado de aquí para acá, pero no. Volteé el tejido y subo con una cadena y empiezo a orillar. Vean. Entonces voy a orillar al reverso del tejido. Para que quede este adorno, quede como aquí. Y queden volteando hacia acá el adornito este.
y queden encontradas las alas. Entonces, lo orillo y regreso. Ok, vean, ya quedaron las dos alas. Entonces así las vamos a coser en la parte de atrás del alebrije. Entonces, aquí las pego y regreso. Y ya nada más nos falta eso, ¿sí? Ya la colita ya está, todo ya está. Entonces, vamos a hacerlo. Y no sé si ponerle unos detalles en las piernas. Voy a ver eso. Pero lo coso y regreso. Pues como ven, ya quedó. Me gustó mucho. O sea, es mi versión de alebrije. Vean. La colita va así. Esto es un alebrije para los que viven en el extranjero. Es un animal hecho por varias partes de otro animal. Se supone que son bueno, no se supone, son de madera y tienen partes de cuerpo de animales, de diferentes animales. Ahora ando media mensa, pero ok. Eso es un alebrije. De hecho, los venden mucho en Oaxaca, en un estado de la República. Y entonces, luego les subo una foto de lo que es un alebrije, o sea, del mío, que es que lo tengo empacado, entonces por eso no se los enseño. Pero espero que les haya gustado mi tutorial. Compartan, suscríbanse y nos vemos en el siguiente proyecto.